avanzamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival. Disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, quiero desearles un feliz 2021 a todos. Justo ayer estaba leyendo que uno de los sectores más afectados con la pandemia es el sector de las artes. Y entonces hoy quiero pedirles que por favor donen al Hey Festival a través de su página web heyfestival.org para que el Hey Festival pueda continuar en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias al Hey Festival de Jericó por invitarnos esta tarde a conversar para mí con uno de los escritores colombianos más admirados de nuestro tiempo, alguien a quienes nos gusta la literatura, leemos con fervor, con admiración, con mucho cariño, por supuesto, porque creo que hay un afecto muy grande por Tomás González y le quiero dar las gracias también a Tomás por aceptar esta conversación y por permitirnos hoy a miles de personas leer con emoción y haber podido leer con emoción cada una de sus novelas, libros de poemas, o realmente su libro de poemas que ha ido alimentando a lo largo del tiempo, y sus relatos que sin duda, creo yo, nos han hecho mucho mejor la vida. Creo que Tomás González no necesita mucha presentación, o en todo caso no necesita que yo lea una biografía de quién es, así que voy a entrar un poco en materia saludando a Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí disfrutando de la represa. ¿Cómo va la vida? Muy bien en este aislamiento,
pero Bueno, pues, muy agradable estar aislado aquí en este sitio. bueno, pues me alegra. Pues acabas de publicar con Seix Barral El fin del Océano Pacífico, tu novela más reciente, una novela que creo que celebramos todos los que te hemos leído con atención, porque creo que supone de alguna manera, o por lo menos para mí, que he tenido la suerte de editarla, o por lo menos de ser uno de los primeros lectores y de conversar contigo sobre ella en su génesis, cuando aún no era un libro. Digo yo que alcanzaste una cota muy alta en esa trayectoria que arrancó ya hace casi 40 años con Primero estaba el mar. Y yo quisiera que comenzáramos esta conversación aprovechando que estás ahí tan cerca de ese embalse y esa vida que has escogido, que es muy cerca del agua. Y es que creo que en tu obra hay una presencia inequívoca del agua, desde los vapores en los que viajas por el Magdalena en algunos de tus cuentos, hasta el mar mismo de Coveñas, ahora el mar Pacífico. Tú sientes una fascinación por el agua es para ti importante, es un tema, es un destino también. Y me gustaría que comenzáramos hablando de eso. No sé si puedes contarnos qué significa para ti el agua y por qué esa recurrencia que me imagino tiene que ver con tu historia personal también. Sí, es un destino, como bien dices. El agua en cada una de las historias termina por aparecer o es un protagonista de las historias. No es algo que haya buscado, sino que se ha venido dando. Seguramente el hecho de que cuando era niño pasábamos gran parte de todas las vacaciones en el Golfo de Morrosquillo, lo que significaba 3 meses al año en el mar, a una edad entre los 6 y los 20 años, pues que es la edad en que se forma la persona, o sea que lo tuve muy, muy presente, el mar, en una edad muy importante. Y de allá para acá sigo, pues ya ves, estoy aquí en la represa. Hay una afinidad y una atracción por el agua muy, muy grande, que no es muy explicable tampoco. Sí, yo entiendo evidentemente que hay una suerte de inconsciente que habla a Correcto. través de las historias de los escritores y no hay una tesis sobre eso, sino realmente una presencia inequívoca, como te lo decía. También pensaba en esa primera pregunta porque hay un relato tuyo que es Vapor, que para mí es muy significativo porque es muy inaugural y quisiera un poco que ahondaras un poco en la presencia, ya hablaste del Golfo de Morrosquillo, pero también del río Magdalena, de esa idea de una Colombia que quizás quienes somos más jóvenes ya no pudimos conocer, se nos perdió, se nos fue, el río se acabó, los ríos se convirtieron en cosas más bien terribles para los colombianos. Ese viaje fue muy bello, fue un viaje como del agua al agua. La idea era irnos en los vapores, que en ese tiempo existía el David Arango, era un vapor lujoso que recorría el Magdalena. Ese al fin no lo pudimos tomar y nos fuimos en un vapor menos elegante, pues menos sofisticado, como dicen. Y la idea era llegar al Golfo de Morrosquillo hasta llegar hasta Magangué y de allá así por tierra hasta el Golfo de Morrosquillo. Fue un viaje, como te decía, del agua para llegar al agua. Yo no he vuelto no sé si ese tipo de viajes se están haciendo, creo que no. Creo que ya el río no tiene el calado necesario para ese tipo de barcos. ¿Y tu padre era alguien que le gustaba, le interesaba el tema naval, digamos, el tema de la navegación, de los ríos? ¿Fue por él o por quién, familiarmente hablando? Mi papá era una persona muy rutinaria, tuvo una oficina muchísimos años, como 40 años, pero cuando había vacaciones escogía unos viajes como este, que eran difíciles por decirlo menos.
Es curioso, tal vez para escapar de su vida de rutina, escogía estos viajes que eran espectaculares. Con unos niños y con una familia que de alguna manera se va a recrear en todas tus novelas. Y yo quiero pues empezar a entrar en materia en la novela que nos va a ocupar hoy la mayoría del tiempo, que es El fin del Océano Pacífico, ¿Sí? que publicamos hace apenas unos 2 meses y que ha sido recibida con aplauso por la crítica. Para escribir esta novela, y lo sé porque evidentemente hemos conversado durante mucho tiempo sobre esta novela, te fuiste a vivir un tiempo allá a Playa Potes, un territorio que no tiene nada idílico, más bien es un territorio con una fuerza muy especial. ¿Podrías hablarnos de ese espacio, de ese lugar? Seguramente la gente no lo conoce muy bien. Es un sitio que creo yo que nunca nos va a están ser, viendo. sí, abiertamente turístico. No creo que no tiene las condiciones para un turismo tradicional, porque es de una belleza dura. Llueve prácticamente de forma continua, lo cual a mí me parece me parece una cosa muy bella. Pues parte del atractivo de esa costa es la cantidad de lluvia y las formas de la lluvia, las formas que toma la lluvia ya desde lluvia que es prácticamente vapor hasta aguaceros masivos. Digo que afortunadamente nunca va a ser turístico como otras regiones del país, que son turísticas más con el turismo tradicional, pues, que conocemos. Esto necesita otro tipo de turista que pueda apreciar incluso la oscuridad de la región, la oscuridad del mar, la belleza de los tonos de gris. Pero para mí es de las regiones más bellas del país, si no la más bella. ¿Y por qué se te ocurrió? Me acuerdo cuando hablábamos, me dijiste, no, es que quiero escribir una novela. ¿Y por qué ese territorio? ¿Que tenías referencias? ¿Habías ido alguna vez? Es decir, ¿qué fue lo que llegaste a buscar tan lejos? Yo sí había estado en Nuquí, que me parece un sitio muy bonito también. Y pues ocurrió que me enteré del viaje que una señora que yo conozco, una persona extraordinaria, quiso hacer al Pacífico. Entonces, prácticamente, pues la historia ya me obligaba, el origen de la historia hacía que tuviera que ser allá. No podía ser en ninguna otra parte. Además, porque las ballenas son un elemento que la señora buscaba. Y Así me llegó la historia, Juan David, como me llegó de una vez en el Pacífico. ¿Y llegaste con alguna idea de lo que querías hacer? Es decir, en la imaginación, o más bien te sentaste en ese lugar y empezó a aparecer la historia. Tenía claro que era una familia parecida a la familia que en la vida real casi hace ese viaje, pero lo más difícil era como encontrarle el hilo narrativo. Por lo mismo de ser una familia tan grande, el hilo narrativo tendía a no estar concreto, no concretizarse. Esa parte fue tal vez la más difícil. Cuando resolví que el hilo narrativo iba a correr por cuenta del protagonista, del hijo de la señora, se resolvió mucho porque ya la historia iba a ser contada por los pensamientos del protagonista. El hilo narrativo nada más tenía yo que dejarlo a él pensar y dejarlo pensar de manera que llevara a donde yo quería llegar. Y siempre me pregunté, y hasta es la primera vez que te lo voy a preguntar, y es,
¿Cómo se te ocurrió que esta familia podía tener esta especie de mansión o de lugar de retiro y de encuentro en un lugar tan lejano? Alguna vez te escuché diciendo que estabas leyendo mucho a Henry James y no sé si hay alguna suerte de influencia medio gótica de James o cómo te vino a la cabeza, porque digamos no es un lugar, como dices bien, turístico, no es un lugar a donde uno va a eludirse, ¿cierto? Sino realmente casi que a encontrarse. ¿Y cómo se te ocurrió eh, construir en la imaginación ese espacio que, insisto, para mí tiene que ver mucho como con el gótico? Bueno, cuando fui la primera vez a Nuquí, conocí una casa muy lujosa que quedaba sí, entre la selva y el mar. Bastante lujosa, muy bonita, una casa de madera. Entonces, pues fue fácil. Esa era la casa para la historia de toda esta gente que llegaba. De hecho, la alquilan, esa casa que te digo, cerca de Nuquí. O sea que es casi que no había que inventar nada. Lo difícil era hilarlo, más que inventarlo. Yo tenía el sitio, tenía la gente para la historia. La hilación de la historia fue lo que fue un poco complicado. Me tomó mucho tiempo encontrarla. Y seguramente James tiene, el que mencionabas, tiene que ver con eso también. Esa debe estar en mi inconsciente y seguramente jugó un papel en la escogencia del ambiente. La novela o la primera imagen de la novela es una mujer anciana que sufre dolores y toda la novela se me antoja, pues mi interpretación por supuesto, tiene que ver con un cuerpo que se enferma, pero con mentes que todavía están fuertes y pueden pensar. Correcto. Ignacio, de alguna manera, su protagonista es eso, ¿no? ¿Cómo te planteaste esa idea de esos cuerpos enfermos, de esos cuerpos que ya no pueden responderle a esa mente que sigue tan viva y tan poderosa? Mi idea, yo creo, era que la muerte fuera vista con toda lucidez, que no afectara, la enfermedad no afectara la mente que iba a contemplar la disolución. Eso era la intención, encontrar una visión tan lúcida de la muerte como fuera posible. Y la circunstancia de estar uno muriéndose, pero con la mente completamente abierta, era lo que me daba la posibilidad de acercarme a ese hecho, a la contemplación de la muerte desde la lucidez máxima que podría tener el personaje. Y en ese sentido, el territorio, otra vez pensando en que la novela fue escrita antes de esta pandemia, pero es como si se adelantara a un montón de temas que hemos vivido el último año. Uno de ellos es esa idea de irse a la naturaleza, como reencontrarse con lo esencial, ¿cierto? Esta mañana estaba pensando en Ralph Waldo Emerson y en esa idea del individuo que es capaz de regresar, ¿verdad? De regresar al origen. Y me parece a mí que es una novela que tiene mucho de eso. El mar es el origen, la naturaleza es el origen, y la madre enferma, que es Isabel, que tiene 91 años y que aparece enferma desde la primera página, son de alguna manera los elementos que están presentes desde el principio. A mi modo de ver, y te lo dije en algún momento, es una novela que tiene que ver mucho con lo femenino, por esos temas que he nombrado, el mar, la naturaleza y el origen. ¿Quiénes son esas dos mujeres? ¿Puedes contarnos un poco, Antonia y Isabel, la madre y la tía de la novela?
Son unas hermanas muy distintas, completamente distintas. Son casi lo opuesto la una de la otra, que han vivido siempre juntas, toda la vida, desde chiquitas. O sea, llevan 92 años juntas. Y ellas están, Isabel está enferma, pero mi intención era que alcanzara cierto grado de inmortalidad, es decir, que representara o fuera el símbolo de la femineidad eterna de la naturaleza, lo mismo que son las ballenas. Uh-huh. Esa era posiblemente la intención. Claro que eso no lo hace uno, vamos a poner este personaje para que represente la inmortalidad femenina, sino que uno va moviendo el personaje y él va volviéndose eso. No se sabe cuándo se van a morir, si es que se van a morir. El mismo hijo a veces tiene dudas de que las ancianas algún día se vayan a morir. Son como la permanencia más constante de la madre naturaleza. Sí, hay como una indagación en las mujeres como columnas vertebrales de la existencia, ¿no? Ellas dos sí. Son el principio y el fin, la casa, sí. Porque además el padre es una figura ausente y no sé si es la primera vez, obviamente en todas tus novelas están comunicadas, pero aquí sí hay algo decididamente femenino, ¿no? Es sobre esas dos mujeres que se funda la historia que van a vivir los hermanos de Ignacio e Ignacio mismo. Es esa sensibilidad que han recreado a lo largo de su vida. Mujeres, por demás, y esa es la pregunta, de un orden, digamos, bastante fuerte, porque son mujeres antioqueñas, que es una cosa que tú persigues y que tú has escrito mucho sobre eso. Uh-huh. Conoces. Sí. ¿Puedes hablar un poco de esa idea de lo vertebral, de esas mujeres matriarcas, de esas mujeres que de alguna manera llevan la casa a cuestas? Correcto, ellas son las que hacen posible que todo exista, que haya historias, porque son las que mantienen la estructura de donde esas historias se pueden producir. A veces no son muy visibles, a veces están en el trasfondo muchas veces, pero sin ellas no habría el ámbito donde ocurren todas esas historias. Son las que le dan la permanencia a la familia, digamos, a la sociedad. Y además sí. No, sigue. Evitan que todo se derrumbe, porque todo tiene una tendencia a derrumbarse, a destruirse. Ellas son las que permiten que la estructura donde vivimos se mantenga. Dime. No, que además de las mujeres te iba a decir que obviamente hay otros subtemas muy poderosos y no quiero dejarlos de lado en esta breve conversación antes de darle la palabra al público en unos 20 minutos. Y el más visible, ya lo nombraste tú, es que hay una meditación sobre nuestra finitud. Insisto, creo que esto lo escribiste antes y creo que no es un tema nuevo, pero hay algo distinto en crear un personaje que tiene una conciencia de su fin. Porque yo creo que nosotros como humanos, muy pocos nos enfrentamos a la vida con ese ideal de alguna manera de saber que nos vamos a morir, que somos finitos, que esto se acaba. Si no, quizás no podríamos vivir también de la angustia de estar recordándonos que nos vamos a acabar. Pero este personaje sí. Y eso es muy poderoso en Ignacio. Y me gustaría saber cómo lograste construir un personaje que se mantenga a lo largo de 250 páginas. Es una de tus novelas más largas. Con esa conciencia. Porque al final eres un escritor y estás sintiendo también eso. Y estás sintiendo que hay una conciencia del fin. Lo que pasa es que Ignacio se divierte. Todo el asunto, incluso la muerte,
es de mucho interés para él y es de mucha diversión. Él es una persona contenta, que disfruta de sus pensamientos. Entonces el recorrido que hace para él no pierde interés, al contrario, gana en interés cuando va alcanzando ese límite. El sentido del humor se le dispara con la situación extrema en que a la que poco a poco va llegando. Es un personaje, solo con un personaje de esa contentura se podría llegar a esa cercanía y a esa lucidez ante la muerte, porque él es capaz de disfrutar muchas cosas que para otras personas no serían tan disfrutables. Es una persona muy admirada del mundo y muy admirada de lo que está viviendo en el mundo, y entre las cosas que está viviendo es su propio fin, que lo asombra, lo deslumbra. Y es algo que a ti te importa mucho. Fíjate que antes de que comenzáramos te decía que estaba leyendo hoy una entrevista que hicimos hace 20 años, y en esa entrevista me decías que en toda vida hay un drama, y es el drama de la lucha entre la forma contra la disolución. Y en esa entrevista me decía que para ti se trataba de crear personajes que no fueran muy dramáticos, para que acentuaran el carácter de algo, para acentuar su carácter, perdón, cuando algo en verdad terrible les sucediera. Es decir, tú creas espíritus contentos, pero que evidentemente están enfrentados a un drama. Sí, lo mismo, parece que sí, porque lo mismo pasa con Jota, en Primero estaba el mar. Él es una persona naturalmente alegre. Por esa alegría misma hace el viaje que hace y empieza ese proyecto que empieza. La gente contenta de alguna manera es más consciente de que la vida es dramática, pero por eso no deja de vivirla, digamos. Es más capaz, yo diría, de llegar a esos extremos en que la disolución se aparece sin angustiarse tanto, sin aterrorizarse, sin perder la lucidez. De acuerdo. Jota era un hombre solo, Ignacio es un hombre muy rodeado. Y en esta novela, otra vez como en la historia de Horacio, por ejemplo, esta es una novela muy tumultuosa que tiene muchos personajes, muchas voces, como una familia antioqueña. No sé si la releíste la novela o si has reflexionado sobre cómo es, qué tiene de distinto, qué tiene de parecido esta familia que construiste para esta novela, en esta novela, digo, y sigue tratándose para ti, como me decías hace 20 años, de recrear cierto deslumbramiento que sentías cuando tenías 10 años y eras un niño en Envigado, y esa idea de la familia te entusiasmaba, te emocionaba. Yo creo que es el mismo afecto por mi familia y por las familias pues, que he conocido, lo que está presente en esta novela. La diversidad de los personajes, la interrelación entre ellos, tal como en la historia de Horacio. Y lo divertido que es el ambiente familiar de estas familias grandes. Hay mucho humor y hay mucha alegría, aún en los momentos extremos. Estaba pensando en cómo creas orden en ese caos, cómo creas orden narrativo y una estructura narrativa para todo ese caos, porque de la novela entran y salen personajes, fuera de Ignacio, de Antonia e Isabel, que ya hablamos, es decir, la tía, la madre y el protagonista. Hay una cantidad de personajes. ¿Cómo logras, o cómo lograste más bien, tejer, ordenar ese caos de gente entrando y saliendo de habitaciones, y de habitaciones no solo físicas, sino en la memoria misma de los personajes? Pues no traté de controlarlo, Juan David. La verdad fue que dejé a la mente de Ignacio que se encargara de llevar la historia.
Eso fue muy agradable de hacer porque entonces da una libertad que es un poquito como de papel al viento. Yo sabía dónde tenía que llegar, pero él podía llegar como quisiera, a ese punto donde había que llegar. Entonces, esa asociación libre, flujo libre de conciencia, muy agradable de escribir, muy placentero. Disfruté muchísimo con esa libertad. Y libertad para el lenguaje también. Es decir, él podía hacer casi que lo que quisiera en esos pensamientos que él mismo disfrutaba mucho, en esa manera de tejer sus pensamientos y de ver la vida. Eso es muy logrado y aunque tú lo haces ver sencillo, yo creo que es muy complicado de hacer porque narrativamente que una novela se sostenga con esa libertad es realmente admirable y poderoso. Por eso esta conversación es como un torrente. Hablamos de un montón de temas porque esa es la novela, como la vida. Otro de los temas que creo que son centrales de Ignacio por su esposa que se llama Esther, que decide acompañarlo, decide con alegría también, aunque todo tenga su final, hay un amor que acompaña, hay como una esperanza en el amor. ¿Qué piensas de eso? Sí, correcto. El amor y el afecto nos sostienen. Es lo que nos sostiene. Todos sabemos pues a dónde vamos. Va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber muerte. Pero no por eso dejan de ser tan profundos los momentos de alegría, eternos. Son eternos mientras duran. Y hay otra vez en ese amor una mujer muy especial, que es Esther. ¿Pensaste? Otra vez sigue siendo ella la que da como la estructura invisible de la existencia de las cosas. Él puede hacer lo que hace porque ella está siempre allí. Así es como lo veo. Yo te mencioné la palabra conciencia hace un momento y lo hice muy a propósito porque también has repetido muchas veces y lo has dicho en público que tú practicaste meditación zen a lo largo de tu vida o practicas todavía en un tiempo más cerca a un templo, ahora de una manera más libre y tú. Y dijiste hace poco algo muy hermoso, y es que pusiste mucho empeño en la construcción del lenguaje, en un sentido de escribir estando presente con una atención plena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedes contarle a la gente qué quiere decir eso desde esta óptica que es la meditación zen o la práctica del zen? ¿Qué es la atención plena y cómo es que tú te planteas eso de escribir con atención plena? Creo que la idea es que el peso de la narración y el centro de la narración esté completo en cada frase, venga entero en cada frase. No hay pues la idea era hacer eso, que no hubiera frases de relleno, frases que existían para llevar a otra cosa, sino que la narración toda estuviera en cada una de las frases. El mundo está encerrado en cada frase, como un aleph, pues como el mundo está encerrado y el mundo está completo en cada una de sus partes. Esa es la otra idea que tal vez sea del Zen. Cada parte del universo contiene el universo entero. En literatura, tratar de lograr eso es que cada frase contenga la novela entera o la narración completa, o no la contenga, que el peso de la narración esté siempre presente en cada una de sus frases, que no haya frases livianas porque son de relleno para la estructura, sino que venga, que cada frase sea tan importante como las demás. Eso es muy bello, pero además inventas también un personaje en la novela que es como una suerte de imaginación feliz y es un monje zen como tú quisieras que fuera.
más relajado y también con más humor. Eh, ¿Por qué? Porque ese personaje apareció en tu vida y que tiene que ver con una pequeña broma que no sé si te haces a ti mismo o a los que te toman demasiado en serio todo. Él llegó, Juan David, no sé, él apareció allá, el monje, y sí, fue la realización de un deseo de que el Zen sea sea menos autoritario, sea más liviano. Por lo menos el Zen que yo he conocido es demasiado vertical. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no? Que llegara el monje allá y representara la idea de lo que para mí sería bueno que el Zen fuera, nos ¿Y tú diera. has logrado eso? Digamos, como llegar a ese estado de humor con el Zen, digamos, en tu práctica, en tu propia vida. Lo que me ayudó el Zen es más bien disfrutar mejor, no tanto la meditación, sino todo lo demás que hago, la pesca, la navegación por acá, por la represa, estar más presente en cada una de mis actividades. No he vuelto a sentarme en la postura del Zen, hace mucho tiempo no lo hago, porque no me queda tiempo, hay mucho para hacer. Entonces, lo que el Zen da es estar con la atención plena en cada una de esas actividades. Lo has conseguido y tienes un lugar muy hermoso y además un mundo flotante nuevo allá en donde vives, y como lo dije al principio, para mí es un honor ser uno de tus primeros lectores, y empecé la conversación antes de darle la palabra a un montón de preguntas que ya tenemos y de leerte algunas de ellas, hablando del agua. Tu primera novela se llama Primero estaba el mar, esta se llama El fin del Océano Pacífico. No soy el primero que lo nota, por supuesto, pero también lo has dicho que hay una especie para ti hay como un cierre de ciclo. No estoy diciendo que vayas a dejar de escribir, no, pero hay como sí, algo que se completó. ¿Puedes hablar de esa idea? Sí, yo tengo también la idea de que ya es el fin de un ciclo. Lo que puede pasar es que en el ciclo, en lo que ya está hecho, falten o quiera agregar otras historias que estén contenidas dentro de ese marco general. Podría ser. ¿Y los poemas? Los poemas son parte de eso y tal vez por ahí es por donde me interesaría seguir escribiendo, porque se prestan para el sitio donde estoy ahora y para la manera de escribir como me gustaría tener, pues adelantar. Bueno, pues esperaremos que crezcan esos manglares. Gracias, Tomás. Te pregunta Adriana Villamizar, que te conoce, su agradecida aprendiz, Adriana Villamizar, Ceballos. Dice que hay un momento en que Ignacio habla sobre la montaña mágica y dice, comillas, algún día alguna bacteria acabará con la humanidad. Un tanto por curiosidad, mi pregunta es si esta frase la escribió cuando ya estábamos en medio de la pandemia, y aprovecho para preguntarle si usted cree que esta situación con la pandemia provocará una vuelta de tuerca en la narrativa, o mejor, en las narrativas de ficción. ¿Escribiste esa frase en la pandemia? No me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo si antes o después de la pandemia, pero pues todos sabemos que es un hecho, que puede llegar una bacteria que acabe con todo, que acabe con la humanidad. Esta no le pasó muy lejos, o no le está pasando demasiado lejos. Podría llegar otra más difícil de manejar que realmente acabe con la humanidad. ¿Y crees que eso va a cambiar algo en la forma de narrar o de acercarnos a las palabras, de construir e imaginar novelas, historias?
Probablemente en el sentido de que la fragilidad de la existencia y del mundo como lo conocemos es mucho mayor de lo que pensábamos. Entonces seguramente se va a escribir desde la conciencia de esa fragilidad. Eso necesariamente va a dar una literatura distinta porque ya no está garantizada la supervivencia de la especie, ya se escribe desde la posibilidad de la destrucción. Es mucho más frágil el mundo de lo que pensábamos. Entonces la literatura seguramente va a reflejar esa conciencia de esa gran fragilidad del mundo en que vivimos. Vale, pues ahí está la respuesta, Adriana. Carolina Rojas quiere saber cómo es el proceso de creación de las atmósferas de tus novelas. Siempre son maravillosas, pero quisiera saber si has estado en todos esos lugares o con características similares. Creo que ya, pues, ¿no? Es que no se oyó. Algo pasó con la transmisión. No oí la pregunta. Carolina Rojas dice que cómo es el proceso de creación de las atmósferas de las novelas tuyas. Que si vas a los lugares. Yo decía que ya contestaste esa pregunta, que no sé si tienes algún comentario más. Sin eso no se podría. Es decir, no es posible ambientar una novela de un sitio que uno no conoce bien. Hay que conocerlo lo mejor posible, me imagino yo, para poderlo ambientar lo mejor posible. Pues fíjate que desde ese lugar escribe Belia Vidal, una escritora querida y conocida que vive ahora en Vallasolano, que estudió en Medellín, y dice que el libro menciona cosas que son conocidas para nosotros los nativos, como la ruca o la historia de la hermana Isabel, el festival, pero no son fáciles de conocer para una visitante cualquiera. ¿Cómo se acercó o accedió a esos detalles tan propios de la región? Gracias, Belia. Pues trabajo de campo. Estuve bastante tiempo en Playa Potes y me enteré de muchas cosas. Lo que pasa es que conocerlo a fondo, realmente tendría que ser uno del Chocó. El mundo chocoano es demasiado rico y demasiado complejo. De lo que yo puedo atestiguar fue lo que conocí como visitante. Hiciste 2 viajes, ¿verdad? Había hecho un Manuquí primero y después hice 2, sí, a Playa Potes. Ojalá haya un tercero. Y esos 2 viajes fueron como lo que siempre como lo que siempre persigues, ¿no? Un viaje más luminoso y otro más oscuro, ¿verdad? El primer viaje empezó muy luminoso y se fue poniendo muy oscuro. Me costó mucho trabajo porque la región ha sido muy golpeada, porque la gente no está contenta por obvias razones. Hay una tristeza general y una especie de desconfianza de la gente que no es de allá, tal vez, no sé, no sentí una empatía con la población en ese primer viaje. Pero después en el segundo viaje todo cambió mucho. Ya me logré acercar más y me gustaría, como te decía, hacer un tercero o más, si se pudiera. Bueno, pues nos quedan 2 preguntas porque ya solo nos quedan 5 minutos. Norman Valencia, que es estudioso de la literatura colombiana, dice que en sus novelas aparecen algunos elementos populares, especialmente la música. Pero aquí aparece una literatura popular como las novelas de Corín Tellado. ¿Qué papel cumplen en esta novela? ¿Cuál es el objetivo de recuperar y discutir estos textos en la novela? ¿Se refiere a los textos de Corín Tellado? Sí. Bueno, el hecho es que una tía mía leía mucho a Corín Tellado, me puso a leer a Corín Tellado cuando yo era pequeño. ¿Fueron tus telenovelas? Fueron mis telenovelas y mi manera de aprender a leer.
Les tengo mucho cariño, así como le tengo cariño a la tía que me pasaba las novelas de ella. Esa parte es muy autobiográfica. No hubo intención de recuperar lo popular, pues lo popular no hay que recuperarlo, eso se recupera solo. No es la educación sentimental. Nada. Una pregunta antes de la final, que ya la seleccioné, dice, ¿qué lo llevó a hablar del secuestro en un giro que parece tan radical en su estilo cuando escribió Abraham entre bandidos? Creo que es... Sí, de entre las cosas que ocurren en esa región o han ocurrido en esa región, hay la posibilidad de ese tipo de secuestros. Son parte del ambiente en que se mueve, en que se ha movido la región. Lo mismo que todo lo que ha pasado de la guerra o el conflicto que llaman. Eso está en el ambiente. Y la pregunta final es de Laura Daza y la elegí al final porque así como hablamos de Primero estaba el mar, de este cierre de ciclo, Primero estaba el mar se escribió en la barra de un bar, que es un bar que significa muchas cosas para un montón de gente, incluido yo, mi padre, tú, que se llama El Goce Pagano. Sí. Y Laura Daza dice, el año pasado perdimos a Gustavo Bustamante y el goce como lo conocimos. ¿Puedes contarnos más de los papeles del goce, de Primero está el mar y de tu vida de esa época? Y la elegí para el cierre porque creo que cierra bien esa idea de que todo fin es un principio y que todo principio es un fin también. El goce pagano ha estado presente pues, desde que empecé a escribir hasta ahora. Lo mismo la amistad con Gustavo Bustamante, es alguien que estuvo presente durante toda mi vida. Y va a seguir estando presente. Allá nació Primero estaba el mar, justamente en el sitio más alejado del mar que uno puede imaginarse, que es la 13 con 23 años. Bueno, un sobrino tuyo escribió un libro que se llama Bogotá con mar. Bogotá con mar, sí. Lo imagino. O sea, que tenemos todos la idea de que el mar está de alguna manera incluso allá en la 13A. Pues Tomás, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por aceptar la invitación del Hey Festival. Sé que eres alguien que prefiere escribir a conversar públicamente, en todo caso, no conversar. Hemos conversado mucho en la vida y seguiremos conversando. Y no tengo de verdad más que agradecimiento, que afecto y que celebración porque tengamos nosotros como lectores una novela más tuya y que creo que es una novela que ojalá todos lean porque de alguna manera, a mi manera de ver, reúne una cantidad de tópicos y de temas y de fuerzas naturales que han estado presentes a lo largo de 38 o 37 años desde que has publicado tus novelas. Así que te mando un abrazo muy especial y de verdad te agradezco por seguir escribiendo y por seguir en este camino de la literatura. Muchas gracias a ti, Juan David. Un abrazo. Buenas tardes. Donde yo El Hey Festival es Colombia entera.
El Hey Festival es Jericó, Medellín y Cartagena. El Hey Festival en Colombia es una oportunidad para disfrutar de la cultura y el pensamiento y de los artistas y creadores nacionales e internacionales en diálogo con el mundo entero. El Hey Festival en Colombia es una fiesta. Este año, el Hey en Colombia será digital porque tenemos que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Extrañaremos caminar por las calles de Jericó, Medellín y Cartagena, el encuentro con los participantes procedentes de tantas partes del mundo. Extrañaremos la cálida bienvenida de nuestros anfitriones que cada año nos acompañan en una experiencia mágica e irreemplazable. Y esperamos vivirlo en nuestra próxima edición. Por ahora, participa en los más de 100 eventos que se ofrecerán de manera digital en nuestra página www.heyfestival.org/Cartagena y más juntos que nunca, imaginemos el mundo.